Entonces ahora sí vamos a ya a trabajar este instrumento de gestión que es el proyecto educativo institucional. Como ustedes verán, aquí hay una estructura que tiene 4 elementos y un anexo. La primera parte son los datos generales de la institución educativa. El segundo elemento es la identidad, propuesta pedagógica y propuesta de gestión. El diagnóstico, los objetivos y metas. Y para eh, cualquier documento que consideren vital, necesario, importante, tendrían que colocarlo en los anexos. Entonces, esta es una estructura de contenidos básicos, digamos así, mínimo. ¿Pueden tener más elementos? Podría ser una pregunta y la respuesta es sí. Y de acuerdo a las características que tiene la institución, ¿no? Podría ser. Se pueden adaptar, ¿no? Esta estructura, por eso le decíamos, ¿no? A las características de cada institución. Y también estamos dejando el enlace para descargar las plantillas que las tenemos en Word y PDF, ¿no? Y que también esta tarde estamos compartiendo con ustedes. Entonces, en la primera parte de esta estructura que habla, ¿no? De los datos generales y también de la identidad de la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión, en los datos generales, pues tenemos los datos que todo documento debe de tener, ¿no? Entonces, no nos vamos a explayar mucho en ello, y establecer y señalar que es importante que aparezca el año de elaboración y el periodo de vigencia. Si la institución educativa, ¿no? Ha concluido ya un PI del 2024 y el 2025 va a elaborar uno nuevo, entonces su año de elaboración es el 2025. Si ese documento, este instrumento de gestión va a tener una duración de 4 años, 5, 26, 27, 28. Entonces, este periodo de vigencia es de 4 años. Inicia el año 2025 y concluye el año 2028. Entonces, eso es importante, sí, que figure. Aquí también surge otra de las preguntas que siempre hacen. ¿Qué pasa si revisamos el documento, hacemos algunos ajustes? ¿Lo hacemos en el propio documento? La respuesta es no. El documento se mantiene en su versión original. Cualquier modificación que haga va a ser al culminar el documento, ¿no? Como un anexo, ¿no? Pondrán ahí anexo, a ver, estamos en el mes de julio de 2025, hemos hecho un reajuste en los objetivos, producto de haber también actualizado el diagnóstico. Entonces ahí colocaremos, ¿no? Ajustes al proyecto educativo institucional, julio 2025 y todo lo que se ha modificado. En el ideal es bueno, ¿no? Ver un documento en su versión original y luego hacer los ajustes correspondientes porque seguramente se van a dar y que quede la evidencia. Porque en todo momento estamos hablando de tomar decisiones sobre la evidencia y generar estos ajustes o estas modificaciones tendrían que también, ¿no? Quedar como parte del anexo del propio documento. Entonces, así estamos garantizando la versión original del documento. Con respecto a la identidad, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión, puntualmente vamos a ver primero el tema de identidad, ¿no? En el tema de identidad hay 4 preguntas que nos podrían ayudar para ir respondiendo como institución educativa. Primero, ¿quiénes somos? Y aquí nuevamente insistimos, las instituciones educativas son únicas. No hay 2 instituciones iguales. Podríamos encontrar dos instituciones con 500 estudiantes en ambas, pero el grupo humano, la procedencia de los estudiantes, el contexto y una serie de elementos que son característicos no van a ser pertinentes ni iguales al otro, a pesar de tener la misma cantidad de estudiantes. Y por ejemplo, entonces es importante, ¿no? Establecer, señalar cuáles son esas características que los hacen únicos. Y muchas veces, eh, seguro algunos de ustedes tuvieron esa oportunidad de preguntarse, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Y entonces, a veces esa pregunta suele ser sencilla para algunos y difícil para otros. Pero en la institución educativa somos una comunidad educativa que tiene características, porque esas características no se construyen en un momento. Estas características se han construido a lo largo de los años, desde lo que se inició la institución. Entonces, a lo largo de estos años, hace que irradie dentro de la comunidad educativa alguna característica, dentro del contexto, alguna característica. Y entonces habría que aquí redactar lo más resaltante, quizás aquí no es una cosa muy larga, no es colocar la historia de la institución educativa por si acaso, sino lo que realmente destaca.
Entonces yo mucho recuerdo algunas instituciones, ¿no? Cuando uno va de visita a las mujeres o a la región, uno pregunta, ¿qué institución me podrías recomendar para visitar o que realizan, ¿no? Tiene mejores resultados de aprendizaje o tiene proyectos ambientales, por mencionar. Entonces rápidamente ya, esta institución. ¿Pero por qué? Porque está caracterizada, es su sello particular. E igual necesitamos que en este documento aparezca qué es lo que le hace peculiar a este instituto. No lo vamos a inventar, sino vamos a mencionar lo que es. Esta debería estar pues en un par de párrafos, no más. ¿Cuál es nuestra visión y misión? Aquí es importante también, ¿no? Ir viendo los marcos normativos. Hemos hablado de que la institución educativa es una instancia de gestión del sector y como tal está enmarcada dentro de lo que es la ley. Tenemos la Ley General de Educación, tenemos el reglamento de la Ley General de Educación. Por ahí hay artículos que están relacionados tanto a la misión y misión del sector. Entonces, al ser la institución educativa una instancia de gestión descentralizada, no debería de salirse de ese enmarque normativo, sino adecuándolo a lo que corresponde, de acuerdo a las características de la institución, cuál es esa misión y cuál es su misión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de visión, que sí es importante, ¿no? Establecer y que esta no está tan, perdón, cómo está vinculada en la Ley General de Educación con el PEN, porque también la Ley General de Educación, ¿no? Tiene esa articulación cuando hablamos de visión, sobre todo en el sector. Miren la visión que tiene desde el PEN al 2036. Y dice, todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo, dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva que respete y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. No creo que haya una institución que no esté de acuerdo, que no se enmarque, que a ese es el ideal que queremos llegar. Entonces, deberíamos revisar, los invito a revisar, y eso está en la guía. También es bueno aclarar que toda esta presentación está en relación a la guía que tenemos publicada en su versión actualizada del 2023, que también compartimos esta tarde y que está publicado en el portal de directivos. Entonces, no debería haber un divorcio entre la visión y misión de la institución educativa que está enmarcada en la Ley General de Educación, en el reglamento y en el currículo. Porque también aquí cuando hablamos de visión y misión también son partes, ¿no? Que se consensúan con la comunidad educativa luego de esta redacción, que no deberían de pasar pues de uno o dos párrafos. Entonces estamos hablando ya desde el inicio que este es un documento sencillo, es un documento que no tiene muchas hojas, ¿no? Pero lo que sí necesita que refleje los consensos. Necesitamos que en consenso se vaya realizando esta redacción. Y con el tema de valores también están enmarcadas en la Ley General de Educación, está enmarcada en el currículum, ¿no? Como temas transversales, y ahí está la implementación de los valores, ahí están desarrolladas las actividades que realiza el docente en la implementación, o sea, está desarrollado, pero hagamos esa revisión con esa mirada. Y ahí dentro de ellas, ¿no? La pregunta es, ¿no? Que como institución, ¿cómo nos identificamos, ¿no? Como principios, con los principios que guían las prácticas cotidianas? Pueden tomar las 8, dentro del marco normativo, pueden tomar más o menos, pero es algo que está siendo característico de su institución, porque estamos hablando de identidad, por si acaso. Entonces aquí no se trata de hacer un copy-pega de 10, de 20 valores y hacer una serie, ¿no? De cosas como a veces lo suelen hacer porque tengo la oportunidad de revisar estos documentos, ¿no? Y que no reflejan lo que es la institución. Entonces, ¿cómo, no? Estos principios, ¿no? Guían sus prácticas cotidianas. Entonces es lo que me identifica como institución educativa. Con respecto a la propuesta pedagógica, ¿no? Una de las cosas que podemos decir que esta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta se tiene que estar alineada al currículum
y que ésta se desarrolle en el proyecto curricular institucional. Estimados, voy a volverlo a repetir porque es algo que todavía, pues, todavía nos dejamos arrastrar por estas, ¿no? Este tipo de documentos que fueron elaborados hace 10 años, 8 años, 15 años atrás, y que en la parte de este documento, el proyecto de educación institucional aparece como la parte, ¿no? La más dura, digo yo, que a veces tiene 70 páginas, 100 páginas. Eso no se trata. La propuesta pedagógica del proyecto educativo institucional no debería de pasar de una hoja, podría ser media hoja, porque son acuerdos institucionales, producto del diagnóstico, y que estas, ¿no?, le van a establecer cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tiene que ver con el énfasis que la institución, ¿no?, va a tener en cuenta en el plano curricular. Y entonces esto necesita ser visto así. Y recordemos que la propuesta pedagógica de la institución tiene como protagonistas de su aprendizaje a los propios estudiantes, ¿no?, quienes de manera colaborativa construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas en investigación. No olvidemos eso. Y ya seguramente cuando hablemos del PCI en el tercer día, el jueves, podrán ustedes un poco ir aterrizando, de tal manera que, vuelvo a insistir, la propuesta pedagógica es las intenciones, producto de todos los resultados del diagnóstico, producto de todos estos esfuerzos que necesitamos todavía seguir trabajando, esforzando como institución, y lo dejo redactado dónde van a estar esos esfuerzos, cómo lo pensamos hacer, pero que se desarrollan en el proyecto curricular institucional. Asimismo, la propuesta de gestión también tiene esa mirada, ¿no? Es la gestión que se centra en los estudiantes con el liderazgo pedagógico del directivo. Entonces, es hablar cómo desarrollamos la gestión dentro de la institución educativa. Y entonces aquí tenemos, ¿no?, nuestros 5 compromisos de gestión, donde tenemos tanto las prácticas como los indicadores. Y entonces, aquí lo que tiene que reflejarse es el esfuerzo de la comunidad educativa hacia la mejora de los aprendizajes, al acceso y permanencia de los estudiantes, y esto se produce a través del ejercicio del liderazgo pedagógico del directivo y también de la participación democrática de la comunidad educativa para alcanzar óptimas condiciones para el funcionamiento de la institución educativa en el marco de los compromisos de gestión escolar. Entonces, cuando hablamos de énfasis, podemos nosotros, particularmente, ¿no?, sobre todo en el compromiso 3, 4 y 5, que habla de condiciones operativas, de la práctica pedagógica, de la gestión del bienestar, es que finalmente vamos a que todos estos esfuerzos, ¿no?, que aparecen reflejados en el diagnóstico, lo que buscamos que es el acceso de los estudiantes al sistema educativo y que permanezca toda su trayectoria dentro de ella. Y esto no es fácil. Entonces, en la institución educativa trabajamos estas prácticas, como les digo, pero podríamos tener mayor énfasis en algunas debido a las características propias de la institución. Entonces, nuevamente, ¿no?, cada una de las cosas que he ido mencionando se adecua a las características de la institución. Y eso es lo más importante aquí. Mi documento se adecua y refleja lo que es mi institución, con sus características propias. Eso es la propuesta de gestión. Y también nuestras intenciones, ¿no?, para mejorar los resultados de aprendizajes en la propuesta pedagógica. Aquí también es importante, ¿no?, si tenemos algún participante o especialista que ve el tema de privada, es que la institución educativa en esta parte incluye su línea axiológica. Y sabemos que la línea axiológica de las instituciones educativas privadas tiene algunos componentes que justamente busca diferenciarse de los públicos. Y ahí de repente sus lineamientos van por, ¿no?, con una mirada más, no sé, ambientalista, humanista, matemática, como lo quieran denominar, y que justamente tiene que ser un componente porque refleja justamente nuevamente de la institución y ve su intención en su propuesta pedagógica.
Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, aquí también vamos a ver que tenemos tres elementos. Y estas, nuevamente, están relacionadas ¿a qué? A los compromisos. En los resultados de la gestión, que tiene que estar relacionada al compromiso 1 y 2, a las condiciones de funcionamiento de la institución relacionadas al compromiso 3, 4 y 5, y a las características del entorno en relación al compromiso 3, 4 y 5, y asimismo también frente a los aliados, ¿no?, del entorno que nos podrían favorecer en el logro de la meta. Entonces es lo que vamos a desarrollar a continuación, ¿no?, a manera de ir viendo todo lo previo, aquí se va, ¿no?, enmarcando. Entonces quizás una pregunta que nos podría ayudar en este primer análisis de información cuantitativa con relación al diagnóstico 1, ¿no?, por eso hemos puesto algunas preguntas, ¿no?, que nos van a ayudar en este tema, es cuáles son las fortalezas y aspectos de mejora en cuanto a los resultados de los estudiantes en las evaluaciones conducidas por los docentes y en evaluaciones regionales o locales si los hubiera. Si no, nos quedamos con las evaluaciones conducidas por los docentes. Y entonces tenemos información cuantitativa, ¿no?, y donde ubicamos a los estudiantes en el nivel satisfactorio, en el nivel inicio, ¿no? Entonces, ahí nuestra fuente de información va a ser las actas de evaluación y el informe de progreso de los estudiantes. Entonces vamos ubicando a nuestros estudiantes y podemos, ¿no?, ver en dos aspectos, en competencias y en áreas curriculares. Aunque debemos de tomar en cuenta que estamos realizando la evaluación por competencias, para fines certificadores por área, pero en todo el proceso pedagógico es por competencias. Entonces el análisis que hace la institución educativa de resultados no tiene que ser por competencias. El formato que he compartido con ustedes es también para analizar el resultado por competencias. Y entonces sí es bueno también tomar en cuenta que la evaluación, ¿no?, que engloba el 100% de nuestros estudiantes y que pasan por ese proceso es de la evaluación conducida por los docentes. Sin embargo, también hay algunas evaluaciones estandarizadas, ¿no?, que podrían ser tomadas a nivel regional, local, y que también a partir de las propias evaluaciones muestrales, ¿no?, o censales que el propio Ministerio de Educación realiza. Y para recoger el análisis, ¿no?, recoge y análisis de la información cualitativa con respecto al compromiso 1, no tenemos también igual preguntas orientadoras y la información de cómo, ¿no?, podríamos obtener esta información. Vamos a ver la primera, la evolución de la evaluación docente coincide con la evolución de los resultados del año anterior. Entonces, aquí tengo que ver, ¿no?, los resultados del 2024 con los resultados del 2023. Esa evolución es, ¿no?, ascendente, descendente o se mantiene, ¿no? Entonces, la información cualitativa es la coincidencia de la evolución de los resultados, ¿no?, con relación a la evaluación regional o local, con la relación de los resultados de la evaluación docente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, como Ministerio de Educación, el año pasado, ¿no?, se ha publicado los resultados, ¿no?, que han sido muestrales en el segundo o cuarto grado y también en el segundo año de secundaria, donde si comparamos a los resultados de una institución que se ha focalizado para esta evaluación muestral con sus resultados de la evaluación docente, hay una brecha enorme porque los resultados muestrales son mucho menores a los resultados del docente. La pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurre para que los estudiantes, ¿no?, no deberían de tener en una evaluación docente como una evaluación regional o local o muestral o censal, deberían de haber un símil? ¿Qué sucede? Eso es algo que deberíamos, ¿no?, de ir preguntándonos. Luego también, con estas mismas características, nos podríamos, ¿no?, ir facilitando con respecto a este compromiso 1 que tiene que ver con el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no?, irnos apoyando en las preguntas orientadoras y luego teniendo la información cualitativa. Con ese espíritu, ¿no?, también estamos trabajando los resultados de la gestión para el compromiso 2, que tiene que ver, ¿no?,
con el acceso de los estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Y otra pregunta también aquí que nos ayuda, ¿no?, orientadora, es cuáles son las fortalezas, logros y aspectos críticos en cuanto a la evolución del número de estudiantes matriculados, trasladados y retirados. Entonces, en la información cuantitativa tenemos, ¿no?, el número de estudiantes matriculados al inicio del periodo lectivo, que el ideal sería que también culminen esta misma cantidad, el número de estudiantes que irrumpieron o abandonaron sus estudios, el número de estudiantes que fueron trasladados a otra institución. Y esa fuente de información la tenemos en las nóminas de matrículas, en las actas de evaluación y en el pliego. Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta nuevamente, estamos en esa misma dinámica de tener preguntas orientadoras, de tener, ¿no?, cómo obtenemos esta información cuantitativa y cuáles son nuestras fuentes de información. Y la vamos recabando igual también para la información cualitativa, con algunas preguntas orientadoras y con información cualitativa. Puntualmente, en la segunda pregunta orientadora, donde nos habla de cuáles son los posibles motivos que han generado el abandono o traslado escolar, ¿qué información se tiene respecto a los estudiantes que no culminaron el periodo lectivo? ¿Cómo continuaron con sus estudios los estudiantes que abandonaron la institución? ¿Se continuaron o no? ¿Ha habido un seguimiento? ¿Qué acciones se tomaron para evitar estos casos de abandono escolar? Entonces, en el ideal, decía, ¿no?, si una institución educativa inicia el año escolar con 500 estudiantes, el ideal es que los 500 también culminen. Pero en el trayecto seguramente se van a presentar algunas situaciones que es importante tener, ¿no?, estas situaciones que se han ido presentando, pero más que todo, que sea una información numérica, es qué acciones la institución educativa implementó, cuáles fueron los resultados, ¿no? Y de ahí la información cualitativa va, pues, ¿no?, por esta recuperación de información sobre los motivos de permanencia del grado, de abandono escolar o de traslado de la institución educativa. Y si esta tiene que ver con el tema de trabajo infantil o adolescente, el embarazo o maternidad precoz, la violencia escolar, las bajas calificaciones, el riesgo de permanencia en el grado, la violencia doméstica, las necesidades educativas especiales, el bilingüismo y entre otros. Y aquí quiero recalcar algo que me parece importante. Justo la semana pasada, y seguro muchos de ustedes han participado en esta asistencia técnica que tenía que ver mucho con el tema de calendarización, ¿no?, de cómo organizar en la institución y que esta realmente sea efectiva, que sea comunicada y que se implemente a lo largo del año, y también con algunas funciones importantes, resaltantes de implementarse en el primer trimestre para el buen inicio del año escolar. Y luego ahí, ¿no?, y a conocer lo que voy a volver a decir, cómo está en ese tema, ¿no?, de la situación de los estudiantes, ¿no?, de acuerdo a las actas que ya han sido aprobadas, que hasta la semana pasada era casi el 70%, es que tenemos más de medio millón de estudiantes en situación, ¿no?, de que requiere recuperación. Y tenemos ya más de 200.000 estudiantes que permanecen en el grado. Y seguro que estas cifras se van a incrementar hasta que lleguemos al 100% de actas aprobadas, que eso va a ocurrir en las próximas semanas. Entonces, tiene mucho que ver qué hizo la institución educativa. Y un poco desde la experiencia del año 2024, en esta misma situación, en enero estábamos con cifras más o menos parecidas. Y yo diría, si las comparamos, estas se han incrementado. Y entonces ahí nos dimos cuenta primero que las instituciones educativas no implementaron el programa de recuperación pedagógica, sea esta presencial, virtual, semipresencial. El gran número no lo implementó. Y estábamos, creo, en la tercera semana de enero del 2024. Y fue preocupante. Entonces, se hizo desde educación básica regular, en coordinación con nuestra dirección, ¿no?, una asistencia técnica para los especialistas regionales, ¿no?, buscando compromisos para que se revierta esta información. Sin embargo, la semana pasada, siendo casi la primera semana, ¿no?, completa de enero, en la que todos estamos retornando después de estos feriados largos que se ha tenido a nivel nacional, es que hay una responsabilidad de los especialistas de tener que realizar no solo el monitoreo, sino de establecer, de comunicar con los directores que están haciendo frente a esta situación, ¿no?, que son los programas de recuperación en este momento. Y que también no es un tema nuevo. La norma de evaluación es del año 2020, la 094, una resolución municipal
social, que ha sido complementada con precisiones con la resolución viceministerial 048 del año 2024, y que justamente dividida la experiencia de enero, febrero, hasta marzo del 2024, es que Educación Básica Regular, a través de una edición múltiple, ¿no?, les envía una cartilla de cómo realizar estos procesos. Entonces, ¿qué tareas tenemos, no?, los especialistas? ¿Qué tareas tenemos los directores, no? Y hay una situación alarmante, ¿no?, que se produce a nivel país. Ahora la pregunta es mirarnos hacia adentro. ¿Qué ocurre en la institución educativa? ¿Cómo vamos a atender este grupo de estudiantes? Ya tenemos la información. Entonces, justamente, ¿no?, para ello también tenemos algunas preguntas que nos podrían ayudar. Tener que, ¿no?, una de las tareas que le corresponde al Comité de Gestión Pedagógica es justamente en la supervisión al programa de recuperación pedagógica. No estamos pidiendo en ningún momento que el Comité de Gestión Pedagógica lo haga en enero. Eso es algo que es parte de su función y ha tenido que ser planificado antes que culmine. Y que en este momento estamos en un proceso de implementación de los programas de recuperación, de acuerdo a las normas, ¿no?, normativas vigentes, y que este programa de recuperación debería tener a lo más hasta 6 semanas. Que si no se ha implementado, podría darse de forma virtual o semipresencial, ¿no? Y cuando hablamos de semipresenciales, quiere decir que el docente, ¿no?, entrega los materiales con el que el alumno va a ir, ¿no?, preparándose, ¿no?, o haciendo revisión de los temas, ¿no?, en relación a las competencias que no ha logrado. Entonces, miren, estimados, aquí tenemos una gran tarea que nos queda, ¿no?, y que debemos de tomar en cuenta también cuando realizamos el diagnóstico. Para el compromiso 3, que tiene que ver con las condiciones operativas, ¿no?, también tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo influye la gestión de las condiciones operativas en el desarrollo integral y acceso de los estudiantes en el sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa? Entonces, para las fuentes de información, para hacer este recojo y análisis, tenemos a los registros de la institución, partes o registros de asistencia, tenemos el sistema de SIEGI, tenemos los horarios escolares, tenemos los informes, las actas de entrega del SIGMA, el sistema de gestión de mantenimiento de locales escolares. Entonces, hay un comité, que es el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, que podría proporcionar información, ¿no?, para nuestro diagnóstico de la institución educativa. Y por ahí hay alguna información cuantitativa que es necesario recabar, ¿no? El número total de horas, semanas lectivas cumplidas por grado o nivel, el número total de semanas de gestión cumplidas, el porcentaje de jornadas laborales cumplidas al año por el director, docente director, profesor o coordinador, el porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento preventivo, ¿no? Hace unos días ya salió la norma para el presente año 2025, el número de estudiantes que cuenta con material educativo, el número de estudiantes que asistieron puntualmente a la institución educativa en base a la nómina de matrícula, y listado de zonas seguras con señalización y rutas de evacuación, entre otros. Estos son algunos. Podrían haber otras fuentes de información cuantitativa, pero aquí también a manera de ejemplo, ¿no?, se lo estamos colocando para poder hacer justamente, ¿no?, luego la revisión de la información. Y lo mismo para la información cualitativa. Aquí sí, para este compromiso 3, tenemos las condiciones, ¿no?, a través de los ejes. Entonces, aquí ya estamos viendo las condiciones de funcionamiento de la institución educativa. Tenemos el compromiso 3, que nos habla de la gestión de condiciones operativas orientadas al sostenimiento de la institución educativa ofrecido por la institución educativa. Y aquí tenemos entre los ejes cumplimiento de la calendarización, asistencia de los estudiantes, la asistencia de personal directivo, docente, no docente y administrativo. Y entonces acá hay una serie de preguntas orientadoras que nos van a ayudar a través de estos ejes, ¿no?, a ir respondiendo y ir recabando información sobre las condiciones de funcionamiento de la institución educativa. Asimismo, también la información cualitativa tiene como ejes infraestructura y recursos, proceso de matrícula, el personal docente y no docente, la distribución de materiales, y puntualmente voy a tocar, ¿no?, el punto entre todos en este eje de proceso de matrícula. En este momento las instituciones educativas están pasando por ese proceso de matrícula. Y entonces la pregunta es oportuno, sin condicionamientos, ¿no? ¿Qué dificultades se presentan con frecuencia en la institución educativa en este proceso de matrícula? No podemos compararlo todo lo vivido en 2024 con lo que tenemos viviendo en este 2025.
¿no? Y importante ir tomando, ¿no? La información o los datos disponibles para ir luego tomar decisiones frente a lo acontecido. Y entonces esa es la mirada, nuevamente insisto, con las preguntas orientadoras, solamente que cuando hablamos de condiciones de funcionamiento vamos a tratar, ¿no?, sobre algunos ejes. ¿Pueden haber más de ellos? Sí. Esta información es referencial. Si la institución, de acuerdo a sus características, considera que deberían de haber más, evidentemente se permite, porque esta es, ¿no? Es una muestral, es referencial, ¿no?, y es flexible también. Y entonces aquí, con respecto al compromiso 4, por decir que estamos viendo condiciones de funcionamiento de la institución, igual tenemos una pregunta orientadora, ¿no?, de cómo influye la gestión de las condiciones operativas en el desarrollo integral y acceso de los estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Y entonces aquí también en la información cuantitativa tenemos, ¿no?, como fuente de información los registros de la institución, el informe de las necesidades formativas de los docentes, el registro de avance de los estudiantes y los instrumentos de evaluación utilizados. Aquí me voy a detener un poco en el informe de necesidades formativas de los docentes, porque lo que debería, como información cuantitativa, tener un listado de necesidades disciplinares pedagógicas del docente en relación con su desempeño. Y esto es producto de qué? Del acompañamiento que se ha realizado, ¿no?, en la institución educativa, ¿no? Nuevamente, tenemos datos, analizamos los datos para que se conviertan en información, y luego de todo este proceso, ¿no?, vamos a tener justamente este registro, no, perdón, este informe de necesidades formativas de los docentes. Asimismo, en la información cualitativa tendremos como ejes la planificación curricular, el fortalecimiento de la práctica pedagógica y los resultados del monitoreo de la práctica pedagógica en el aula. Aquí también vamos a tomar a manera de ejemplo, ¿no?, la planificación curricular, que luego justamente vamos a hacer énfasis cuando hablemos del PCI. Una de las preguntas orientadoras es cómo se elabora la planificación curricular en la institución. Entonces aquí tendremos que un poco ver, ¿no?, y realmente consideramos al estudiante con sus características, con sus potencialidades, sabemos el contexto, tomamos en cuenta el contexto, tomamos en cuenta los intereses, las aspiraciones, ¿no?, que tienen los estudiantes, y realmente a eso responde, ¿no? Entonces dice cuándo, cómo se analiza y se actualiza la planificación durante el periodo lectivo. Y algunos me preguntan, ¿cómo se actualiza la planificación durante el periodo lectivo? Recordemos que también estamos, ¿no?, organizados en 5 bloques de semanas de gestión, sobre todo pensando en estos docentes de nivel inicial y primaria que no tienen ese tiempo disponible destinados, ¿no?, al tema de planificación, es que tienen este espacio de estos días que podrían ser destinados 1 o 2 de ellos puntualmente a esta tarea, con la finalidad de que actualizar la planificación quiere decir que yo tengo la posibilidad primero de evaluar mis avances, que pueden ocurrir en un bimestre, trimestre, como se organiza la institución el año escolar, y con esa primera información poder, ¿qué cosa?, actualizar mi planificación. Esta está respondiendo, necesita ser reajustada, ¿no? Esos son compartir experiencias para luego tomar decisiones. Entonces, ese es el momento. ¿En cuántos momentos del año se produjo eso? ¿La institución lo realiza o no lo realiza? Por eso es la pregunta orientadora, ¿no? Y justamente, ¿no?, la planificación curricular atiende necesidades, demandas e intereses de los estudiantes, ¿no? Habría que ver cómo eso se refleja en la planificación. Los estudiantes participan en la planificación, he realizado entrevistas, encuestas, ¿no?, en forma representativa con los estudiantes de la institución educativa, y producto de estos datos que han sido sistematizados, que han sido analizados, se convierten en información y estas se reflejan en la planificación. Eso es también una pregunta que debería de aparecer y luego respondernos con la mayor honestidad para que justamente, ¿no?, podamos, ¿qué cosa?, mejorar resultados de aprendizaje. Y también importante, ¿no?, se valora la opinión de las familias acerca de la planificación curricular. Dirán, ¿pero cómo? Pues sí, las familias cuando envían a sus hijos, nuestros estudiantes, lo hacen con una intención, o sea, no solamente porque tiene que pasar por la escuela, en la institución educativa para permanecer sus 11 años, ¿no? Hay también finalmente una expectativa, un interés, una aspiración, y de la labor que se viene trabajando, realizando en la institución
institución educativa. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿No? Es importante porque también la planificación curricular responde, ¿no? Debería de responder a la opinión y aporte de la familia, porque la familia tiene que ser considerada, porque finalmente el soporte que se le brinda al estudiante debería ser también complementado en el hogar. Entonces, estas son las miradas, ¿no? Que le damos aquí. Hay una serie de preguntas, como les digo, para los ejes que los dejamos a manera de referencial para que se pueda trabajar también, ¿no? Con la comunidad educativa. Y seguimos con el compromiso 4. Tenemos 2 ejes más, que son las estrategias de atención a estudiantes en riesgo y el seguimiento y mejorar al desempeño de los estudiantes. Y aquí también es importante estos, a veces yo le digo, ¿no? Descuidos, inoperancias que ocurren en la institución educativa. ¿Qué sucede? Tenemos, ¿no? En el ideal, vamos a poner para el ejemplo, voy a seguir con el ejemplo inicial, ¿no? Tenemos una institución que tiene 500 estudiantes, ¿no? Al inicio del año, esperamos que concluyan los 500. Y entonces, denominamos a estos alumnos regulares, ¿no? Que no tienen mayores dificultades, que podrían ponerlos en riesgo, ¿no? Que cumplen el año, que se salgan del sistema, un 95, 92, 93%. Pero siempre vas a tener un grupo de estudiantes, un porcentaje menor, claro, de 2, 3, 4, quizás hasta el 5%, no excepcionalmente, con estudiantes que están en riesgo, que por alguna situación no van a poder concluir el año escolar, van a abandonar la escuela. Y la pregunta es, ¿qué ha realizado durante el año escolar con ellos? ¿Hay alguna estrategia que se planificó, se implementó, se evaluó, se revisó, se reestructuró a lo largo del año? ¿No? Un poco las preguntas, ¿no? Van en esa mirada. Porque si yo tengo en mi institución educativa 500 estudiantes y de los 500 tengo a 50 estudiantes con esta situación de riesgo, y como director de la institución educativa no hemos implementado estrategias, los docentes tampoco, quiere decir que la institución está trabajando para un 95% de estudiantes y de ese 5% ha quedado desatendido. Confiemos que eso no sucede en la institución educativa, eso no debería de producirse. Pero para el ejemplo, estamos mencionando estas cifras. Entonces es importante que trabajemos, ¿no? Con información cualitativa sobre este eje y también con el seguimiento y mejoras del desempeño de los estudiantes, que tiene que ver mucho por el acompañamiento, que tiene que ver, ¿no? Cómo se están brindando el desarrollo de las competencias que requieren. Nuevamente, se están atendiendo sus necesidades, intereses y demandas individuales de los estudiantes. Se estamos considerando en nuestra planificación y en la ejecución del servicio. Entonces, ahí es importante tomar en cuenta esto. Y luego, en relación, también seguimos en condiciones de funcionamiento de la institución educativa con respecto al compromiso 5, que tiene que ver con gestión del bienestar escolar que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Aquí tenemos también una pregunta orientadora, donde ¿no? Preguntamos, ¿cómo influye la gestión del bienestar escolar en el desarrollo integral y de acceso de los estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa? Entonces ahí tenemos fuentes de información, ¿no? Que nos van a orientar con respecto al libro de registro de incidencias de la institución educativa, a los registros de la institución educativa y también a la plataforma SISTV, donde registramos, ¿no? Casos de violencia contra los menores. Entonces, en este listado de información cuantitativa tenemos, ¿no? Las acciones de promoción, las acciones de prevención, ¿no? De la violencia escolar, el registro de casos de violencia registrados en la institución, el número de casos de violencia escolar registrados por género y edad, haciendo la diferenciación quizás entre los niños de inicial, primaria y secundaria, de ser el caso, el número de casos de violencia escolar atendidos oportunamente según los protocolos de protección urgente. También es importante nuevamente remarcar que los protocolos lo debe conocer toda la comunidad educativa, ¿ya? Y de tal manera que así pueda seguir, ¿no? un conducto establecido, ¿no? Trazado por estos protocolos. Y finalmente tenemos el recojo de información
cualitativa netamente, que tiene que ver también con ese compromiso 5 y que está en estos ejes de normas de convivencia en el aula, la participación y comunicación de la comunidad educativa, el acompañamiento al estudiante y a las familias en el marco de la tutoría y la prevención y atención de la violencia. Entonces aquí también hay una serie de preguntas, estos son los ejes, ¿no?, en la cual vamos a conversar, dialogar, consensuar luego nuestra información para que luego sea redactada en el diagnóstico institucional. Y finalmente, con características del entorno. La institución educativa está situada dentro de una comunidad. Como tal, podría esta tener, ¿no?, oportunidades o amenazas. Y esas en relación al compromiso 3, 4 y 5. Entonces hay una serie también de preguntas orientadoras que nos podrían servir para recabar esta información cualitativa. Y entonces va, ¿no?, por primero conocer características del entorno, las zonas de riesgo, con relación al compromiso de gestión escolar 3, que no son las únicas, podrían haber más en relación a este compromiso de gestión escolar 3, porque no todas, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, hablar de calendario comunal. Para las zonas urbanas, digamos, esto no procede, no los vincula. Sin embargo, para una institución quizás rural sí. Cuando hablamos de zonas de riesgo, ¿no?, para en el tránsito del hogar a la escuela, en algunos lugares no vamos a tener ninguna dificultad, quizás, si estamos en una zona urbana, si hay señaléticas, caminos de cebra, ¿no?, etcétera, etcétera, tenemos veredas. Sin embargo, en otras zonas donde de repente tenemos, digamos, trocha, no hay veredas, no hay señales de tránsito, tenemos el tema de que nos afecta climatológicamente. Por ejemplo, en mi país en este momento estamos en el interior del país, en la zona de tierra, con lluvia, ¿no?, que afecta también el tránsito. Entonces, miren, eso va a depender de cómo, en dónde está la institución dentro de, geográficamente y dentro del contexto. E igual pasa también por el compromiso 4, que habla justamente, ¿no?, de esas diferencias, de esas particularidades del estudiante y también de las demandas de la familia. Asimismo, también si la planificación curricular está atendiendo a esas demandas e intereses y necesidades del estudiante. Por último, también, ¿no?, los potenciales y riesgos existentes en el entorno y si estas son atendidas desde la planificación curricular. Si yo estoy en una zona, ¿no?, de mucha lluvia, eh, de desbordes, evidentemente, ¿no?, tengo que trabajar esto en la planificación curricular. Si estoy en una zona urbana, que de repente por la localidad donde estoy, el lugar donde está la institución, no tiene semáforos, no tiene algunas, entonces debería de trabajar lo que corresponde, ¿no?, a esta necesidad, ¿no?, dentro de mi planificación curricular. Entonces, esto es lo que se realiza en la institución y eso es una oportunidad o es una amenaza. Lo mismo también para el compromiso 5, ¿no?, conocer las formas de cómo se organiza la familia y la comunidad educativa, ¿no?, cómo se caracterizan, ¿no?, estas organizaciones, cuáles son sus normas o prácticas de convivencia. Luego también, importantísimo, es identificar a las instituciones aliadas, porque estas finalmente nos van a ayudar, ¿no?, a los objetivos, metas y actividades programadas dentro de la institución. Entonces aquí quizás una pregunta, ¿no?, en relación a ¿se cuenta con una red de apoyos aliados para el cumplimiento de las condiciones operativas, ¿no?, la mejora de la práctica pedagógica, la mejora de la convivencia o la atención de los casos de violencia? Creo que esa es una pregunta orientadora a la cual tenemos que tomar en cuenta. Entonces, una vez que ya tenemos toda esa información, quizás aquí en esta lámina, quizás otras láminas un poco nos han dispersado, pero que aquí les concentramos, ¿no?, es que la información del compromiso 3, 4 y 5, ¿no?, debería esa información estar enmarcada si son fortalezas o debilidades, si son oportunidades o amenazas. Y esa información, ¿no?, que vamos a sintetizar podría ser respecto, es una propuesta, pueden haber más temáticas, pero es una propuesta que nosotros hacemos en el tema de calendarización, condiciones operativas, con relación a la reunión de docentes o visitas a docentes, ¿no? Luego también a la atención de casos de violencia, las acciones de promoción de la convivencia. Aquí también es bueno señalar que esta información, ¿no?, son con respecto a las prácticas de gestión del compromiso 3, 4 y 5, y así como los indicadores de los compromisos 1 y 2, de tal manera que aquí está sistematizada la información de los 5 compromisos de gestión.
Con relación al compromiso 1 y 2, tenemos resultados y las causas de esos resultados, ¿no? Y aquí podemos sistematizar o sintetizar la información con respecto a la evaluación al docente, evaluación al estudiante, al número de estudiantes matriculados, trasladados, etc. Entonces, esto es el panorama luego de todo, el análisis que hemos ido viendo en las láminas anteriores. Aquí tenemos un cuadro quizás ya mucho más sintético, ¿no? Donde podemos ¿no? ir colocando la información tal cual hemos ido recabando y hemos ido consensuando. También es importante señalar eso. Ahí está con respecto a los 3 compromisos de resultados, perdón, de condiciones. Aquí está con los de resultados. Igual está la información, ¿no? Que se puede sintetizar o pueden aparecer otros, ¿no? Aquí son propuestas. Es abierto. Solo que enmarcamos en algunos temas para que no se abra tanto, porque en realidad vamos a conseguir una información pues, que podría volverse infinita, pero tenemos que ir focalizando porque es la que también nos surge atender con esa finalidad. Y entonces, una vez que ya se ha consolidado, ¿no? Diagnóstico de estos 5 compromisos, vamos a elaborar objetivos. Y estos objetivos, ¿no? Primigenios deberían estar enfocados, ¿no? En resultados. Pero también surge la necesidad, producto de las características propias de la institución, que podría también estar enfocado en procesos o condiciones. Eso va a depender de la institución educativa, de tal manera que los objetivos institucionales, a lo más, ¿no? Esa es la propuesta que hacemos nosotros. Porque van a ser manejables numéricamente, porque los vamos a poder implementar, les vamos a poder dar seguimiento, vamos a comprometer a la comunidad educativa, ¿no? En estas metas que vamos a establecer año a año. Si pusiéramos 8, 10, 20, no son manejables, no son realistas, no terminan de implementarse. Entonces de ahí surge la necesidad, ¿no? De enfatizar que a lo más deberían de tener 5. Pero ¿qué sucede si el producto del análisis, todo ese trabajo de diagnóstico, nos damos cuenta de que hay algo que es urgente de atender y que no corresponde a ninguno de estos 5 compromisos de gestión escolar? Podemos, ¿no? Trabajar otros objetivos en relación a los aspectos que considere importante la institución educativa. Entonces, por eso damos esa posibilidad. Queda abierto. Podría ser 1, podría ser 2 más. Eso va a depender, ¿no? Nuevamente, de la necesidad y la importancia y relevancia que le dé la institución educativa, porque va a atender, ¿no? Una situación que quiere mejorar en un mediano plazo. Y entonces, estos objetivos, ¿no? Se convierten en la expresión de lo que se quiere hacer, ¿no? La expresión de lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estas se articulan con la identidad de la institución, porque la institución en su visión y misión nos hace ver un cumplimiento en un mediano plazo, con otros instrumentos de gestión, porque los objetivos que se van a implementar con relación de repente al compromiso 4 va a tener que ver con el PCI, con un objetivo en relación al compromiso 5, tiene que ver con el reglamento interno, ¿no? Entonces, ¿hay una estrecha relación? Sí. Es como aparece esta articulación. Entonces, en la redacción de los objetivos también es una propuesta. Es lo que finalmente el mensaje, esto, lo que proponemos no es una camisa de fuerza que se hace tal cual se observa. Aquí lo que estamos son las orientaciones de cómo se podría hacer, que es flexible. Puedo cambiar mis formas de cómo puedo yo elaborar un objetivo institucional, por supuesto, pero mínimamente debería tener el verbo, el contenido y la condición. Para que haya claridad, ¿no? Sobre la redacción y que sea de fácil entendimiento a toda la comunidad educativa. Aquí tenemos el ejemplo de 2 objetivos, ¿no? Que corresponden al compromiso de gestión escolar número 1 y también el número 2. Una que tiene que ver con los aprendizajes y la otra que tiene que ver con la permanencia y función, ¿no? De la educación básica, de los estudiantes de la educación básica. Y entonces, una vez que ya tenemos estos objetivos, aparecen las metas. Y estas metas son expresiones verificables porque son cuantitativas, o sea, son numéricas, de lo que se espera lograr en relación a los objetivos institucionales, ¿no? En el periodo de esta red. Y entonces aquí tenemos, ¿no?
El indicador es una escala numérica para medir el cumplimiento del objetivo, ¿no? Que esta va a ser seguro gradual para el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, como dure el instrumento de acceso. Y también consideramos la práctica de gestión, ¿no? Porque el cumplimiento permite asegurar las condiciones para el funcionamiento de la institución educativa. Entonces, tenemos la práctica de gestión que están, ¿no?, relacionadas al compromiso 1, 2 y 3, que se implementan a lo largo del año de la institución educativa. Y entonces, para la redacción de estas metas institucionales, ¿no?, aquí hay una metodología, no es la única, no es la única. Esta también es una propuesta, porque a veces preguntan, ¿no? ¿Es la única? No, podemos tomar otras. Lo importante aquí es que debería sí aparecer un indicador y la meta institucional. A ese ejemplo anterior donde teníamos el objetivo que dice mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes conforme a las demandas del entorno y las necesidades de aprendizaje según grado y nivel, el indicador es el porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño de la evaluación docente y aspiran al cuarto año, lo que quiere decir que este es un proyecto educativo institucional del año 2025, reducir en un 6%, ¿no?, el porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño de la evaluación docente, o sea, de primaria o secundaria, con respecto al resultado del año anterior, o sea, el 2023-2024, ¿no? Entonces, en un 18%, ¿no? Entonces, yo tengo el 2024 estudiantes en el menor nivel de logro, 18%. Y aspiro que en 4 años ese 18% se reduzca al 6%. Una meta lograble que se puede trabajar. Volvamos a nuestra realidad. Como he ido viendo las instituciones educativas. Tenemos instituciones educativas que, en general, como institución, tienen al 40 o el 30%, ¿no? De repente en la competencia lectora, están en el nivel de inicio, 2025. Y planifican su PI al 2028 y sin embargo ahí dicen que ese 40% se va a convertir en 0%, porque en 4 años ese 40% migra a un nivel superior. La primera pregunta, ¿realmente va a ser factible lograr esa meta institucional, dada que conocemos las características, las limitantes, pero también las potencialidades que tiene la institución educativa? Eso es una reflexión. De ahí la importancia de que justamente lo podamos medir, o sea, que sea cuantificable, que se pueda ver numéricamente, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer, ¿no?, un seguimiento a todo este proceso que toca vivir. Y entonces, hablando de estas metas, ¿no?, siempre en este ejemplo del objetivo que hemos dado, aquí estamos colocando algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el monitoreo de la práctica pedagógica, que es una condición del servicio educativo para alcanzar el resultado. Acuérdense que tenemos que migrar del menor, ¿no?, en el nivel de inicio a un grado superior. Y también hablamos del trabajo colegiado para la elaboración de instrumentos de evaluación. Tenemos dos, pueden haber más, sí. En este caso, pero el ejemplo son estos dos. En el caso del monitoreo, estamos en el 2025, se planifican 9 citas de monitoreo como línea base. Lo que quiere decir que en 2024 este director todo visitó a 9 docentes de 12. ¿No? Y que la meta institucional es que esos 12 docentes que tiene la institución educativa reciban por lo menos 3 visitas de acompañamiento y monitoreo al cuarto año. Porque este PI, para el ejemplo, termina el 2028. Entonces, este 2025, los 12 que son el total de docentes de la institución educativa deben de recibir por lo menos una visita. El año pasado, solo 9, así que la totalidad de docentes no recibió. Pero al ser nuestro año 1, esa es la meta. Para el año 2, que reciban por lo menos 2 visitas. ¿Y por qué aparece 24? Porque son 12 docentes, 12 visitados, suman 24. Para el año 3 y 4 aspiramos lograr esa meta, de tal manera que tenemos 36 visitas que se realizan en el año, porque multiplico 12 por 3. De ahí es que aparece la cifra. Entonces, eso es progresivo, ¿no? Esto seguramente luego en el PAD, luego va a haber un cronograma, voy a tener, ¿no?, mi fuente de verificación, mi ficha de monitoreo,
Se va a tener toda una serie de procesos a implementar, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 para cumplir la meta anualizada que se está estableciendo. Lo mismo para la segunda condición, que en este caso es el trabajo colegiado, que su medio de verificación son los instrumentos de elaboración y que su línea base de jornadas de trabajo colegiado es uno. Quiere decir que en línea base de mi diagnóstico que estoy elaborando es que el 2024 solo la institución educativa tuvo una jornada de trabajo. Y mi indicador son las jornadas de trabajo colegiado. Entonces se aspira como meta institucional, que es una condición que al cuarto año se van a ejecutar 9 jornadas de trabajo colegiado para elaborar instrumentos de evaluación por área y programa. Entonces, nuestra meta en 2025 es que tengan 3 jornadas de trabajo colegiado para el año 5, para el año 3, 7 y para el año 4, 9. Entonces, miren, ¿no? Es manejable, es real, es pertinente, lo podemos implementar en la institución. Son cosas que tienen que ser, nuevamente insisto, estas decisiones son institucionales, no es del equipo responsable o que lidera la elaboración. Sabemos que es, ¿no?, con participación de toda la comunidad educativa, pero quienes lideran la elaboración de los instrumentos de gestión, hablo de los 4, son los representantes de los 3 comités de gestión escolar. Un representante del comité de gestión de condiciones operativas, un representante del comité de gestión pedagógica y un representante del comité de gestión del bienestar. Esos 3 miembros de estos comités forman un equipo y este equipo es el responsable de, ¿no?, todo este proceso, pero no es que ellos 3 hacen todo, ¿no? Lideran las actividades y seguramente conforme hay necesidad en las actividades, van a ir invitando o convocando a los otros miembros de la comunidad educativa, de tal manera que es participativa, porque todos deberían de estar presentes en los procesos. Y entonces, una vez que ya tengo estas metas, ¿no?, planteadas y vinculadas al compromiso 1 y 2, o a las metas de condiciones del servicio del compromiso 3, 4 y 5, lo podemos establecer, ¿no?, como meta anualizada para lograr justamente, ¿no?, la implementación del objetivo. Entonces, año a año voy a, ¿no?, a ir colocando mis metas anualizadas a través de actividades. Entonces, para este ejemplo de este PI el 2028, en 2025, su año 2026, su año, el 2027, su año 3, el 2028, su año 4, y se supone que ahí he logrado, ¿no?, mi objetivo, porque he implementado cada año metas a través de actividades. Entonces, tengo que ir logrando progresivamente, ¿no?, lo que plantea el objetivo. Entonces, eso es lo particular. Por eso les decía que estos documentos son compromisos institucionales y también de construcción participativa.